Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang San Feng. C251. Capítulo 251. Solo aquellos que comandaban ejércitos sabían lo difícil que era para 1 millón de soldados condensar una sola alma del ejército. Las formaciones militares y las almas del ejército en condensación eran de hecho poderosas, capaces de suprimir a los inmortales de la tierra, pero no estaban exentas de limitaciones. En primer lugar, se necesitaban soldados bien entrenados que hubieran vivido y comido juntos durante mucho tiempo para cultivar la relación, no cientos de miles de personas unidas. En segundo lugar, se necesitaba un comandante suficientemente capaz para condensar el poder del alma del ejército. Cuanto más grande era el ejército, más difícil era condensar el alma del ejército, y la dificultad aumentaba exponencialmente hacia el final. 1 millón de soldados marcaba un umbral importante. Pocos generales famosos de las 9 provincias podían condensar el alma militar de un ejército de 1 millón de efectivos, y pocas dinastías poseían tal capacidad. El Yuan mongol es de hecho uno de los rivales más formidables del Gran Yin. La voz de Bai Yi era pesada mientras miraba el alma del lobo celestial en el cielo distante. General Wang, vaya a hacer los preparativos. Con un alma celestial del ejército lobo de esta intensidad, Wu Dan probablemente tendrá dificultades para sobrellevar la situación. Debemos asegurarnos de rescatar a Wu Dan en el momento más crítico, para que el pequeño inmortal nos lo agradezca. Wang Qian asintió solemnemente. Miró a lo lejos, a punto de darse la vuelta y dar las órdenes. Pero entonces se quedó paralizado y miró fijamente hacia Wu Dan. Antes de la montaña Wu Dan, se había producido un nuevo cambio. Ning Chanch miró con calma la figura del lobo celestial frente a él, una leve sorpresa brillando en sus ojos, pero nada más. Esta alma del ejército lobo celestial era realmente poderosa, mucho más fuerte que el poder que Sakyamuni obtuvo del autosacrificio de 20 Budas ese día. Pero la fuerza de Ning Chanch también era muy diferente ahora. Después de llegar a la última etapa del establecimiento de la fundación, su maná había aumentado. Sin mencionar que su verdadero cuerpo estaba presente, mejorado aún más por la formación Seven Stars Spirit Gathering y el Conventing Stars Formation Sword Array. Por lo tanto, él no se inmutó en absoluto. Ning Changa permaneció de pie con las manos detrás de la espalda y una sonrisa en el rostro, llenando instantáneamente de confianza a los miembros de Wu Dan. Incluso frente al aterrador lobo celestial y los rugidos llenos de odio de Basiva, no sintieron miedo. Gold Spirit se rió burlonamente. Tú que estás a punto de morir te atreves a actuar insolentemente ante el Dao venerable, qué tonto. Clau exclama jajaja. Los ojos de Basiva y Menchexim estaban inyectados en sangre y sus auras se fusionaban con las del ejército lobo celestial, compuesto por 1 millón de hombres. Esta vez no serían arrogantes y saldrían corriendo de la formación. Combinaron sus esfuerzos para controlar el alma del ejército lobo celestial. Pronto se sabrá quién está a punto de morir. Menchixin resopló fríamente. El lobo celestial saltó hacia adelante. ¡Boom! La tierra tembló. Su cuerpo parecido a una montaña ardía con un aura asesina abrumadora. El suelo se corroyó bajo sus 4 pezuñas. Los ojos rojos como la sangre del lobo celestial se llenaron de intenciones asesinas. Ni siquiera los inmortales de la tierra comunes se atreverían a mirarlo. Pero Ning Chanch mantuvo la calma. Él sonrió. El conjunto de espadas de formación de estrellas evasivas tiene 2 formas. El primero, que viste, se llama Star Sword Chi y cuenta con 100.000. Hay una segunda, llamada Pagoda Sword, que cuenta con 3.000. Uno llamado Estrella, otro llamado Pagoda. Juntos formaron el conjunto de espadas de formación de estrellas circunventantes. Mientras caían las palabras de Ning Chanch, la emoción aumentó dentro de todos. Aunque solo había 3.000 de espada pagoda, sentían un violento latido en lo profundo de sus almas. Los ojos de Sang Sanfeng y los demás estaban llenos de anticipación, especialmente los de Sang Sanfeng,
quien estalló en risas. Este fue el regalo de cumpleaños de su discípulo. Los corazones de Basiva y Menchek se saltaron. El terror del Star Sword Chi todavía estaba fresco en sus mentes. Si apareciera otra llamada espada Pagodai, probablemente no sería fácil. Ahora se reveló la última carta de triunfo del ejército lobo celestial. Tuvieron que ajustar cuentas de una sola vez. Matar. 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 El ejército lobo celestial, compuesto por 1.000.000 de hombres, rugió al unísono. El lobo celestial también aulló, su enorme cuerpo se elevó y se abalanzó hacia Gudang. Una densa luz de color rojo sangre envolvió a Gudang, con la intención de extinguir toda vida. Su objetivo era atacar primero. Actuar antes de que Nin Chanch pudiera formar completamente la espada Pagodai. Pero estaba claro que su pensamiento era demasiado ingenuo. Espada estelar y, desciende. Nin Chanch señaló con ligereza. Los is de la espada estelar recién recondensados cayeron instantáneamente y chocaron con la luz roja sangre. ¡Bam, bam, bam! El i de la espada y la luz de sangre volaron por todas partes, acompañados de densas explosiones. El cielo se llenó de salpicaduras de sangre y luz de estrellas, hermosas pero irradiantes intenciones asesinas extremas. El vacío tembló. Los expertos de Jianggu se retiraron continuamente. Incluso un golpe indirecto de la espada y o de la luz de sangre pulverizaría instantáneamente a un experto en el reino del hombre del cielo. Observaron el campo de batalla en estado de shock. El feroz asalto del lobo celestial fue completamente bloqueado por los is de la espada estelar. El propio lobo celestial fue obligado a retroceder repetidamente por grupos más grandes de Star Sword Chi, incapaz de acercarse a Nin Chanch sin importar cómo cargara. Basiva y Menchek se miraron con los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que vieron. Ya se habían enfrentado antes con la espada estelar, pero no entendían por qué su poder había aumentado tanto de repente, hasta el punto en que ni siquiera el lobo celestial podía abrirse paso. Al ver a los miembros de Gudang observándolos burlonamente desde detrás de Nin Chanch, apretaron los dientes con odio. Pero pronto. No tuvieron tiempo para rechinar los dientes. Un intenso latido desde lo más profundo de sus almas les hizo mirar hacia arriba involuntariamente, con los ojos abiertos fijamente. Detrás de la espada estelaris, se estaban formando rápidamente espadas que brillaban con una brillante luz dorada. Dentro de esa espada dorada era un aura sagrada. Pero todos sabían que la intención asesina detrás de esa sacralidad era aún más aterradora e intensa. Capítulo 252. 3.000 is de espada pagoda. Formado en un momento fugaz. Todos miraban fijamente al cielo. La intensidad de cada Pagoda Sword Chi no parecía menor que el golpe de un Land Immortal. ¿Qué significaban 3.000 is de espada pagoda? Significó 3.000 inmortales de la tierra atacando simultáneamente. Silbido. Los jadeos resonaron. En ese momento las palabras eran superfluas. Solo esta reacción física primaria podría expresar honestamente el shock en sus corazones. Los ojos de Bai y Wantian se abrieron y se escaparon suaves murmullos. Quizás, no necesitemos intervenir después de todo. Basiva y Menchexin no podían creer aún más lo que veían. Basiva rugió incontrolablemente. Falso, todo es falso. No dispuesto a aceptarlo, intentó impulsar al lobo celestial para aplastar estos llamados is de espada pagoda. Pero no le dieron la oportunidad. Nin Chanch lo miró con calma. 3.000 is de espada pagoda descendieron como lluvia. Rugle. El sonido de la fricción de la espada y contra el vacío fue increíblemente intenso. La espada pagodais, que irradiaba una luz dorada sagrada, cayó del cielo. Su objetivo era el enorme lobo celestial. Todos vieron esta escena con horror. El lobo celestial de color rojo sangre aulló, la luz de sangre se elevaba hacia el cielo. Pero no pudo bloquear los 3.000 is de espada. Rumble. Sonaron temblores continuos. Todo el pico Tianzu parecía temblar. La fuerza del alma del ejército lobo celestial era realmente extraordinaria. Todavía podía luchar brevemente. El 1.000.000 de soldados del lobo celestial canalizaron desesperadamente su aura siniestra y su intención asesina. Pero al final fue inútil. Cuando los 3.000 is de la espada pagoda finalmente se disiparon. La figura del lobo celestial,
más grande que las montañas, había desaparecido y no quedaba ni un solo mechón de piel. Había sido completamente destruido por la espada Pagodais. La mirada de todos estaba llena de un shock extremo. La escena que tenían ante ellos no tenía precedentes. La fuerza de una persona podría rivalizar con la de un ejército de 1 millón de hombres. En las 9 provincias, esto fue increíblemente increíble. Los recientes acontecimientos de la dinastía Sui habían recordado a los Xianbo el terror de los ejércitos dinásticos. Pero ahora, Ning Chanch les demostró que una sola persona también puede derrotar a 1 millón de soldados. Los ojos de los miembros de Wudang estaban llenos de admiración y reverencia. Huang Zhang y los demás sintieron asombro y admiración. Entonces, este es el conjunto de espadas para evitar la formación de estrellas, realmente aterrador. Y antes estábamos preocupados por esto y aquello. Resulta que éramos nosotros los que nos preocupábamos innecesariamente, jaja. Huang Zhang y Xiao Yao sí intercambiaron sonrisas irónicas. Pero sus corazones se llenaron de emoción. El Dao inmortal. Este era el Dao inmortal. Un anhelo sin precedentes surgió dentro de ellos. Zhang Sanfen se rió de buena gana. Solo ahora se dio cuenta de lo asombroso que fue realmente el regalo del centenario de su discípulo. Los distantes observadores de Jiangbu quedaron atónitos, sin palabras y completamente estupefactos. Bai y Wanqian intercambiaron miradas, incapaces de evitar jadear, mirando a Wudang con nueva cautela. Con tanta fuerza, incluso su ejército Rentu podría no ser rival. Todos permanecieron inmersos en el terror de la espada Pagodais. En el campo de batalla. El ejército Lobo Celestial, compuesto por 1 millón de hombres, tosió sangre simultáneamente y sus auras se debilitaron, mirando con miedo la figura vestida de blanco. El joven taoísta era incomparablemente guapo, pero a sus ojos era más aterrador que un demonio. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Vasíva miró con incredulidad, al borde de la locura. No podía aceptar este resultado. El alma del ejército condensada de 1 millón de soldados no era rival para el conjunto de espadas de formación de estrellas evasivas de Wudang. A Meng Chexen no le fue mejor. Estos dos inmortales terrestres al mando del ejército estaban al borde del colapso mental. Los acontecimientos del día fueron demasiado aterradores para que pudieran soportarlos. No, no lo puedo creer, nuestra alma militar puede condensarse nuevamente. Mientras los soldados no sean destruidos, el alma del ejército será inmortal. Me niego a creer que tu espada y pueda volver. Una última chispa de esperanza y locura estalló en los ojos de Vasíva. Alma del ejército, reúnanse de nuevo. Este era el terror de las formaciones militares. Mientras los soldados permanecieran, el alma del ejército podría recondensarse. Solo destruyendo repetidamente el alma del ejército, provocando que los soldados murieran por la reacción, se podría romper la formación. Esta fue una de las razones fundamentales por las que los inmortales de la Tierra temían a los ejércitos. Podían desgastarte hasta la muerte. Cuando el alma del ejército Lobo Celestial fue destruida hace unos momentos, el 1 millón de soldados tosieron sangre. Aunque debilitados, su fuerza central no sufrió daños fundamentales, no habían perdido por completo su capacidad de combate. Al oír el rugido de Vasíva, los soldados bien entrenados volvieron a rugir instintivamente hacia el cielo. El aura siniestra y la intención asesina aumentaron. El lobo celestial de color rojo sangre reapareció. Aunque no era tan aterrador como antes, su aura seguía siendo abrumadoramente fuerte. La expresión de todos cambió. Pero Ning Chanch no mostró ningún cambio. Formó un sello de mano. Sobre el pico Tianzu, varios rayos de luz se dispararon repentinamente hacia el cielo. La tumba del hombre celestial, el jardín de hierbas espirituales, la estela de espadas miríada y la formación de reunión espiritual de las 7 estrellas, todos pulsados con luz convergente y limitada. El conjunto de espadas de formación Circumventing Star se construyó sobre estos cimientos de Wudang y, naturalmente, obtuvo energía de ellos. Bajo la mirada de sorpresa de todos. Star Sordis y Pagoda Sordis, que irradian poderosas auras, se recondensaron. En tan solo un instante, se formaron completamente 100 milis de espada estelar y 3 milis de espada pagoda. Esta vez, los dos tipos de espada y resonaron, su combinación podría ser aún más aterradora.
La desesperación llenó los ojos de Basiba y Meng Chixin. Maldijeron enojados. Malditos cielos, ¿debes obligar a nuestro Yuan mongol a seguir hoy el camino de la muerte? Nim Changch resopló fríamente. Estas personas nunca consideraron que si la codicia no hubiera brotado en sus corazones, no enfrentarían este resultado. Nunca fue indeciso y no se contuvo solo por los números. En el camino del cultivo inmortal, la matanza indiscriminada era un tabú para evitar enredos kármicos. Pero aquellos que merecían la muerte deben ser asesinados. Pero aquellos que merecen la muerte deben ser asesinados. Este ejército lobo celestial de miles de hombres había cortejado la muerte. Los ojos de Ninchanga eran indiferentes, como los de un elevado antepasado da, inspirando asombro. Con un movimiento de su mano, 100,000 chis de espada STR y 3,000 chis de espada pagoda descendieron sobre el ejército lobo celestial, de miles de hombres. C-253. Capítulo 253. El puro terror del aislado Star Sword Chi y Pagoda Sword Chi ya era considerable. Combinados, su poder eclipsó incluso al sol y a la luna. 103 milis de espada. ¿Qué significó eso? Antes la gente solo podía imaginarlo. Pero ahora tenían una referencia concreta. La conmoción y la fascinación llenaron cada mirada, especialmente entre los espadachines incomparables, que sentían una profunda reverencia. Cualquier espadachín que presenciara semejante espectáculo de esgrima sentiría lo mismo. Este fue el pináculo del camino de la espada, una imagen que quedará grabada en la memoria para siempre. Cada espada y parpadeaba como una luciérnaga, una brillante luz estelar y una luz dorada sagrada que se reflejaba en los ojos de todos. Sionba no pudo evitar sentirse asombrado. Tal poder. Incluso si reuniera un gran ejército para la sociedad mundial, ¿qué podría lograr? Su rostro cayó, lleno de abatimiento. Había venido con la esperanza de pescar en aguas turbulentas, pero en lugar de eso, sufrió golpe tras golpe, golpes que destrozaron su visión del mundo. Bai y Wantian intercambiaron miradas, tragando inconscientemente, escapando una risa irónica. Parece que, ¿no necesitamos intervenir después de todo? Un leve rubor se dibujó en sus rostros. Inicialmente habían planeado sentarse y esperar, con la intención de aparecer y ofrecer ayuda oportuna cuando Wu Dan flaqueara. Pero ahora sentían que los payasos eran ellos mismos. Las sonrisas irónicas se profundizaron. Jaja, Klaus se ríe rápido. Sus ojos se llenaron de conmoción. Todo el mundo sabía que Wu Dan seguramente no caería hoy. De hecho, el ejército lobo celestial, compuesto por 1,000,000 de hombres, podría muy bien perecer aquí. Miradas horrorizadas se dirigieron hacia la escena. La vasta extensión de 103 milis de espada ya se había enfrentado nuevamente con el recién formado alma del ejército lobo celestial. Rumble. El sonido de la espada y atravesando el aire resonó implacablemente. El lobo celestial rugió, rayos de luz roja sangre se dispararon para bloquear las espadas, pero éstas disminuyeron visiblemente a un ritmo rápido. Aunque el alma del ejército no perecería mientras vivieran los soldados. Después de haber sido aplastados a la fuerza una vez, los soldados sufrieron reacciones negativas y su condición se debilitó naturalmente. El lobo celestial recondensado era claramente inferior a su versión anterior. Por el contrario, el conjunto de espadas de formación de estrellas evasivas. Potenciado por los diversos cimientos de Wu Dan, su poder continuó aumentando, aparentemente sin fin. Cuando los de 103,000 espadas fueron derribados, ya se estaban formando otras nuevas en el cielo. Con un lado debilitándose y el otro fortaleciéndose, el resultado era obvio. La espada y llovió. El lobo celestial aulló de agonía. El miedo parpadeó en los ojos de los soldados, por primera vez. Basiba y Meng Chexin estaban completamente frenéticos. Matar, condensar. Condensar. Al presenciar su locura, los espectadores quedaron en silencio, conmocionados. Sabían que si estaban en la misma posición, enfrentando una lluvia tan aterradora de espada y, probablemente no les iría mejor. ¡Boom! La primera oleada de 103,000 espadas golpeó. El lobo celestial se desintegró.
Sin la protección del alma del ejército, la espada restante se arrasó con el ejército lobo celestial de 1 millón de hombres como si estuviera cosechando trigo. En un instante, más de 100.000 soldados perecieron. El espeso hedor de la sangre llenaba el aire. El suelo antes de la montaña Gudam parecía teñido de carmesí. Esta horrible escena enfrió hasta los huesos a los miembros de Hyanggu que observaban. Sus miradas hacia Ninchang ahora estaban llenas de miedo. Esta fue una figura incomparable y despiadada, que masacró a más de 100.000 soldados sin pensarlo 2 veces. Pocos en el mundo poseían tanta audacia. Incluso matar 100.000 pollos o perros requería una fortaleza mental significativa, y mucho menos 100.000 personas. El rostro de Ninchang permaneció impasible y no mostró fluctuaciones. Actuó según sus principios internos. Las acciones del Yuan mongol provocaron la muerte. Naturalmente no se contuvo. Los miembros de Gudam, aunque algo inquietos por la escena, no pensaron que Ninchang estuviera equivocado. No eran tontos. Si Gudam hubiera sido el partido más débil hoy, estos lobos mongoles Yuan no habrían mostrado piedad. Además, el Yuan mongol tenía una reputación notoria. No habían olvidado la causa de este conflicto. Durante las guerras de la dinastía Sui, los yuanes mongoles masacraron ciudades con frecuencia, ganándose una reputación temible. Lo que pasó hoy fue simplemente karma. La expresión de Bai Yi era compleja, una mezcla de conmoción y asombro. Sintió que la figura frente a él parecía más un dios de la matanza que él mismo. Después de todo, simplemente dirigió ejércitos para matar enemigos. El número de personas que él mismo había asesinado probablemente ascendía a decenas de miles como máximo. Pero Ninchang agitó la mano y masacró a más de 100.000 personas. ¿Qué tan aterrador fue eso? Un rastro de respeto entró inconscientemente en sus ojos. Innumerables expertos en Hyanggu contuvieron la respiración. La matanza continuó. El aire se llenó de los gritos y rugidos de los soldados del lobo celestial. El Army Zhou apenas logró recondensarse, pero esta vez, fue solo un poco más fuerte que los 8 Army Zhous de lobo de sangre anteriores combinados. La expresión de Ninchang no cambió. Agitó la mano suavemente. Los recién condensados Star Sword Cheese y Pagoda Sword Cheese llovieron una vez más. El aullido agonizante del lobo celestial resonó nuevamente. Esta vez, el alma del ejército reformada ni siquiera pudo soportar 3 respiraciones antes de ser destrozada. Los soldados del lobo celestial sufrieron una reacción intensa, escupieron sangre y fueron rechazados. Esta vez, la reacción fue excepcionalmente severa. Las formaciones militares no eran invencibles, estaban indefensas ante ataques que cedían su tolerancia. Basiva y Mencheksen también escupieron sangre y los enviaron volando de regreso. Incluso aparecieron grietas en sus cuerpos. Como principales controladores de la formación, la reacción que sufrieron fue naturalmente más fuerte. En este momento. Capítulo 254. Miraron fijamente la aterradora espada Is. Después de aniquilar el alma del ejército lobo celestial esta vez, la mayor parte de los 103.000 Is de espada permanecieron. Los dos intercambiaron miradas, sonrisas amargas en sus rostros. Mi vida termina aquí. En este momento. El arrepentimiento los consumió. Sintieron débilmente que el Yuan mongol realmente había provocado a un enemigo que no deberían haber provocado. Un gran desastre podría sobrevenirles. Un arrepentimiento sin fin carcomía sus mentes. Pero no había medicina para el arrepentimiento en este mundo. Desde el momento en que llevaron al ejército a sitiar Gudang, el resultado quedó sellado. Rumble. Un torrente de Is de la espada pagoda atravesó sus cuerpos. Esta vez, sin la protección del alma del ejército, solo lograron soportar una docena de Pagoda Sword Cheese antes de ser completamente abrumados. Los fenómenos celestiales reaparecieron, señalando la caída de Land Immortals. Desde el comienzo de la batalla hasta ahora, 9 inmortales de la Tierra habían perecido. Los continuos gritos celestiales de dolor no solo adormecieron a los espectadores con conmoción, sino que también llamaron la atención de la gran dinastía Min, cuya mirada se desplazó hacia esta dirección. Innumerables personas quedaron conmocionadas. Sin embargo, muchos no sabían que todos los caídos eran inmortales mongoles de la tierra Yuan.
Simplemente pensaron que la batalla entre Wudang y el Yuan mongol fue increíblemente feroz. Bajo innumerables miradas horrorizadas. La espada restante continuó hacia abajo, apuntando a los cientos de miles de soldados restantes del lobo celestial. Todos sintieron un escalofrío. Un comandante lobo celestial rugió. Pequeño inmortal, ¿realmente vas a aniquilarnos a todos, causando una matanza sin límites? Son simplemente soldados comunes y corrientes, tienen esposas, hijos y padres, perdonadles la vida y estaremos dispuestos a morir. Detrás de estos soldados está la dinastía mongol Yuan. Una súplica mezclada con una amenaza. Todos estaban conmocionados. Algunos parecían desdeñosos, otros sentían lástima. Todas las miradas se dirigieron hacia Ning Chanch. Su expresión permaneció tan indiferente como siempre. Cuando masacraban a otros, no pensaban en esposas ni padres. Ahora bien, como pez en la tabla de cortar, ¿se acordaron? ¡Qué ridículo! Cuando masacraron ciudades y trataron a la gente como ganado, deberían haber esperado este fin. Ning Chanch los ignoró por completo. La dinastía mongol Yuan se unirán a ti muy pronto. Sus palabras provocaron escalofríos. Su determinación era inquebrantable. La espada no dudó ni siquiera por una fracción de segundo. Descendieron. Ning Chanch, que mueras de una muerte horrible. Demonio del infierno. Incluso en la muerte, nos convertiremos en espíritus vengativos que perseguirán a Wudang, asegurándonos de que su gente nunca encuentre la paz, vida tras vida. Ahórrame, me equivoqué. Lucha contra él. Ante la muerte, las reacciones de los cientos de miles de soldados del lobo celestial variaron, rogando, resistiendo, maldiciendo, de todo tipo. Pero la espada llovió sin piedad. ¡Bam, bam, bam, bam! Sonidos de impacto densos resonando. Bajo innumerables miradas atónitas y en blanco, los cientos de miles de soldados fueron envueltos por la espada sin la protección del alma del ejército. Estos soldados, por muy elitistas que fueran, eran vulnerables. Un solo Star Sword Chi podría matar fácilmente a miles. Los gritos llenaron el aire. El espeso olor a sangre se elevó, aterrorizando a los espectadores. El terreno delante de Wudang parecía un matadero infernal. La espada voló, las cabezas rodaron y la carne se convirtió en niebla de sangre. Una escena así hizo palidecer incluso a los más intrépidos expertos en Jianghu. Algunos con estómagos más débiles vomitaron, incapaces de mirar directamente. Pero todos miraban la figura blanca con profunda reverencia y miedo. Esta fue la primera vez que el mundo fue testigo de cómo Ning Chanch causaba tal matanza. Anteriormente, solo había castigado a los principales culpables. Por ejemplo, durante la batalla taobudista, solo mató a los líderes budistas, perdonando a los monjes restantes. Pero hoy, el Yuan mongol había cruzado su línea y el mundo vio otro lado de Ning Chanch. Tal como le dijo una vez a Huang Rong, cualquiera que obstruya su camino será asesinado. Xiongbo observó la escena sangrienta y espeluznante, tragando con fuerza. Cualquier pensamiento traicionero que albergaba desaparecía por completo. Una figura así, está fuera de mi alcance. Se sintió desanimado. Ser testigo del estilo incomparable y la matanza decisiva de Ning Chanch hizo que su propio orgullo pareciera insignificante. Ya no se atrevía a codiciar los métodos inmortales. El ejército del lobo celestial, compuesto por 1.000.000 de hombres, fue el mejor ejemplo. Los ojos de la hechicera Niang Niang y su Yuyan estaban llenos de reverencia. Ahora se dieron cuenta de que sus preocupaciones habían sido completamente innecesarias. Wudang tenía su propia fundación y no temía ningún ejército. Kou Son estaba completamente estupefacto. La escena que tenía ante sí quedaría grabada para siempre en su memoria. Anteriormente había pensado que la admiración de su Silin por el pequeño inmortal era una tontería, pero ahora se dio cuenta de que él era el tonto. Sacudió la cabeza con una sonrisa amarga, suspirando repetidamente. La brillantez de Ning Chanch era demasiado deslumbrante para mirarla directamente. Su Zhalen miró fijamente, sin comprender, y un pensamiento decidido se formó en su mente. Hermanos Son, en esta vida debo subirme al Dao inmortal. Kou Son sintió un temblor en su corazón.
Hermano Link, ¿estás enojado? El destino del millón de Heavenly Wolf Army está ante nosotros, ¿y todavía quieres planear el método inmortal de Gudang? Su Silin meneó la cabeza lentamente. No, no voy a planear. A partir de ahora viviré cerca de Gudang y buscaré sinceramente al Dao inmortal por el resto de mi vida. Ya no puedo viajar contigo. Coulson permaneció congelado, mirando a su amigo que había compartido dificultades con él, con sentimientos encontrados agitándose en su interior. Bai y Wang Qian también observaron con horror cómo el millón de soldados del lobo celestial se convertían en niebla de sangre. Sus extremidades se sentían frías. ¿Borrar un ejército de 1 millón de hombres con un movimiento de su mano? ¿Qué clase de mito era este? Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Feng. C255. Capítulo 255. Como un verdadero inmortal caminando por la tierra. Comparado con el pequeño inmortal, ¿qué clase de dios asesino soy? El rostro de Bai se movió y finalmente forzó una sonrisa amarga. Wang Qian sintió lo mismo. Anteriormente había pensado que su compañero era la persona más asesina del mundo, pero después de presenciar esta batalla, supo que Bai no era nada comparado con Ning Chanch. General Bai, parece que hemos estado sentados cómodamente en Great Chin durante demasiado tiempo, mirando el cielo desde el fondo de un pozo. Wang Qian se lamentó. Anteriormente habían planeado salir corriendo y ofrecer ayuda oportuna cuando Gudang estuviera en peligro, ganándose un inmenso favor. Pero ahora parecía que su ayuda no era necesaria en absoluto. 1 millón de soldados del lobo celestial no fueron suficientes para que Gudang los manejara. Incluso sospecharon que, incluso con su ejército rento agregado, podrían no ser compatibles. Bai asintió con la cabeza en blanco y su arrogancia anterior desapareció. Su voz todavía estaba en shock. No solo nosotros, Su Majestad el primer emperador también subestimó a Gudang, subestimó a este pequeño inmortal. Pero comparado con el gran Khan del Yuan mongol, Su Majestad es mucho más astuto. Después de la batalla de hoy, que provocó a un enemigo tan poderoso como Gudang, el Yuan mongol probablemente no conocerá la paz. Los dos intercambiaron miradas y vieron el Schadenfreude en los ojos del otro. La dinastía mongol Yuan fue uno de los principales rivales del Gran Yin. Ahora que eran enemigos mortales de Gudang, naturalmente estaban contentos. En cuanto al método inmortal, necesitaremos un plan a largo plazo. La evaluación de Su Majestad fue correcta. Para obtener el método inmortal, solo podemos hacernos amigos de este pequeño inmortal. Este pequeño inmortal, realmente es como un auténtico inmortal caminando por la tierra. Ambos miraron con reverencia la distante figura blanca. En este momento, Ning Chanch era el centro del universo. Miradas llenas de conmoción, reverencia, adoración y admiración se centraron en él, pero su expresión permaneció prácticamente inalterada. De todos modos, no le importaban mucho las opiniones de los demás. En este momento, miró con indiferencia la niebla de sangre que rodaba ante él, entretejido con hebras de aura mortal. La luz espiritual de 5 colores en los ojos de Ning Chanch surgió. El árbol espiritual dentro de él se balanceaba, la luz blanca y negra en su cima, que alimentaba al Dao de la vida y la muerte, parpadeaba intensamente. La inspiración surgió en la mente de Ning Chanch, profundizando su comprensión del Dao de la vida y la muerte. Haber matado personalmente a 1 millón de enemigos naturalmente le dio una perspectiva única sobre la vida y la muerte. El millón de soldados lobo celestial aniquilados por la espada y, la sangre llenando el cielo, tiñendo la tierra de rojo, una vista escalofriante. Muchos observaron con emociones complejas. Esta fue la consecuencia inevitable de una batalla que sacudió el mundo. Cualquier lugar de las 9 provincias donde ocurriera una batalla a escala de 1 millón se convertiría después en tierra muerta, temida por la gente común. Salvo acontecimientos imprevistos. La zona anterior a la montaña Gudang probablemente correría la misma suerte. En cierto modo, esto podría verse como la consecuencia de que Ning Chanch masacrara al 1 millón de soldados del lobo celestial. La gente pensaba en silencio. Los miembros de Gudang también sintieron cierta preocupación. Pero inmediatamente todos se congelaron.
Ning Chanch emergió de su contemplación del Dao de la vida y la muerte, miró débilmente la escena que tenía ante sí y señaló con el dedo. Instantáneamente apareció una chispa de Samadhi True Fire. Luego, impulsado por la luz de las estrellas, creció rápidamente y se convirtió instantáneamente en un mar de fuego. Vaya, vaya, vaya. Bajo miradas conmocionadas, la niebla de sangre rodante fue consumida por el mar negro de fuego, desapareciendo en la nada a un ritmo visible, sin dejar ni siquiera un rastro. El verdadero fuego luego se extendió, consumiendo la tierra de abajo. Milagrosamente. El fuego verdadero Samadhi no causó daños a la tierra en sí, pero evaporó por completo la sangre que se había filtrado profundamente en su interior. Cuando el fuego verdadero Samadhi desapareció, una mota de luz de sangre voló hacia la mano de Ning Chanch. Solo entonces todos despertaron como de un sueño. Vaya. Pasó una suave brisa con un dulce aroma. Todos miraban fijamente hacia adelante. Vacío. No quedaba ningún rastro de sed de sangre, ni siquiera el más mínimo olor a sangre, y mucho menos el aura abrumadora de la muerte. Sus bocas colgaban abiertas, atónitas, cambiando el cielo y la tierra con un movimiento de su mano. Si no hubieran presenciado personalmente cómo masacraban aquí al ejército de 1.000.000 de hombres hace unos momentos, habrían pensado que estaban alucinando. Todos miraron a Ning Chanch con total conmoción y reverencia. Pequeño inmortal, sus métodos desafiaban al cielo. Los miembros de Wudang estaban muy contentos y sus preocupaciones desaparecieron. De lo contrario, la sed de sangre persistente habría dañado gravemente los cimientos de Wudang, convirtiéndolo potencialmente en un lugar que los Jianghu evitaban. Ning Chanch sonrió débilmente, complacido. Aniquilar al 1.000.000 de Heavenly Wolf Army no solo le había permitido comprender la habilidad divina de Scattering Beams into Soldiers y profundizar su comprensión del Dao de la vida y la muerte, sino que también produjo esencia de sangre pura, una triple ganancia. Sin embargo, está claro que este asunto no terminaría aquí. No era el estilo de Ning Chanch no tomar represalias después de ser atacado. Su voz indiferente resonó en el cielo. En 7 días iré a la capital imperial mongol Yuan. Temujin presentará su cabeza y se inclinará, o de lo contrario, la capital mongola será aniquilada. C-256. Capítulo 256. Las débiles palabras resonaron en los cielos y los ojos de todos se abrieron instintivamente, llenos de incredulidad. ¿Temujin? ¿Quién era él? Este era el gran Khan de la dinastía mongol Yuan, el rey de las estepas. La dinastía mongol Yuan fue una de las dinastías más poderosas de las 9 provincias. Y ahora, Ning Chanch exigió que el gobernante de esta dinastía presentara su cabeza en disculpa. Las implicaciones fueron extraordinarias. Esto significó declarar una guerra total contra el Yuan mongol. Todos quedaron atónitos y el horror llenó sus ojos. Sus corazones latían incontrolablemente y sus bocas se secaban. La noticia fue simplemente demasiado trascendental. Xianhua miró con los ojos muy abiertos y en silencio apareció un dejo de reverencia. Una mera secta Jianghu declarando la guerra a una dinastía, ¡qué dominio inigualable! Su corazón se llenó de anhelo. ¿No fue esta su ambición de toda la vida? Desarrollar sus fuerzas, eventualmente integrar las llanuras centrales y finalmente enfrentarse a las dinastías. Pero ahora vio de antemano esta grandiosidad encarnada por Wudang. La pura audacia de Ning Chanch lo cautivó. Este tirano ávido de poder, que nunca se había sometido verdaderamente a nadie, sentía una admiración genuina. Anteriormente, estaba asombrado por la fuerza y los métodos de Ning Chanch. Ahora, se sintió honrado por la ambición de Ning Chanch. La mayoría de los expertos en Jianghu opinaron lo mismo. Aquellos que ya admiraban a Ning Chanch lo admiraban aún más. Aquellos que antes eran indiferentes ahora tenían sentimientos complejos en sus ojos. Declarar la guerra a una dinastía. Mirando a través de las 9 provincias, ¿cuántas poseían tanto coraje y visión? Bai y Wang Qian succionaron inconscientemente una bocanada de aire frío. Uf. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Como generales de una dinastía, conocían el verdadero poder de una dinastía mejor que nadie, lo que lo hacía aún más inconcebible. Anteriormente,
Pensaban que Nin Chanch, habiendo aniquilado al ejército lobo celestial de 1 millón de hombres, se había convertido en enemigo mortal de los yuan mongoles, e incluso sentían cierta schadenfreude por estos últimos. Pero nunca lo imaginaron. La audacia de Nin Chanch superó con creces sus expectativas. Vamos a la capital imperial mongol Yuan para decapitar al rey de las estepas. Solo pensarlo me pareció increíble. Bai ya era una figura cuya intención asesina llegó a los cielos, pero incluso él solo se atrevió a soñar con tal escenario. Quizás algún día, si el Granin aplastara al ejército mongol Yuan, podría tener una oportunidad. Pero que Nin Chanch lo declarara abiertamente ante el mundo, eso fue completamente diferente. Nin Chanch miró a su alrededor con indiferencia. Él lo sabía. Los espías mongoles Yuan aún deben estar acechando entre la multitud. No se molestó en erradicarlos uno por uno. Iría a la capital imperial mongol Yuan. Abiertamente, sin ocultamiento. ¿Y qué pasaría si tuvieran tiempo para prepararse? Nin Chanch aprovecharía esta oportunidad para matar al pollo y asustar al mono. También fue una demostración formal del poder del Dao inmortal al mundo, allanando el camino para difundir sus enseñanzas más tarde. Antes no le importaban las dinastías, miradas indiscretas. En primer lugar, sus acciones fueron perturbaciones menores que no afectaron su cultivo, simples hormigas saltando por ahí. En segundo lugar, su fuerza no había alcanzado su nivel actual en aquel entonces. Oponerse a una nación entera por sí solo habría requerido un esfuerzo considerable. Pero ahora, las acciones de la dinastía mongol Yuan habían traspasado los límites de Nin Chanch. Si no hizo un viaje, ¿pensaría el mundo que Wudang podría ser intimidado por alguien? El método inmortal que él, Nin Chanch, creó solo podía ser transmitido por él. Cualquiera que albergara motivos ocultos moriría. Simplemente aniquilar al ejército lobo celestial, compuesto por 1 millón de hombres, no fue suficiente. Nin Chanch haría que el yuan mongol pagara un precio irreversible. Estaba de pie con las manos detrás de la espalda y su figura elegante. Todas las miradas sobre él estaban llenas de profunda reverencia. Nin Chanch miró en dirección al ejército Rentu del Granin, luego se giró y condujo a los miembros de Wudang de regreso al pico Tianzu. Soplaba una suave brisa, pero donde había estado el vasto ejército del lobo celestial no quedaba ni un solo rastro, dejando a todos horrorizados. Todos observaron las figuras de Wudang en retirada con emociones complejas. ¿Crees que el pequeño inmortal realmente puede destruir la capital mongol? Alguien no pudo evitar murmurar, rompiendo el silencio. En este punto todavía dudas de la fuerza del pequeño inmortal. ¿Crees que la aniquilación del ejército lobo celestial de 1 millón de hombres fue solo nuestra alucinación? No es eso. Es solo que el pequeño inmortal confió en cierta medida en el poder del conjunto de espadas de formación de estrellas eludientes anteriormente. Ahora bien, intentar destruir la capital mongol supone un nivel de dificultad diferente. La capital imperial mongol Yuan es su base principal. El Gran Khan es un gran experto del Dao imperial. Las fuerzas que custodian la capital probablemente no sean inferiores al ejército lobo celestial, compuesto por 1 millón de hombres. ¿Podrá el pequeño inmortal tener éxito solo, sin el apoyo de la formación? Tienes razón, pero creo que el pequeño inmortal no actuaría precipitadamente. Dado que declaró que se dirigiría a la capital imperial mongol Yuan, debe tener la confianza y los medios. De hecho, los métodos del pequeño inmortal desafían al cielo. Es probable que la dinastía mongol Yuan esté en grandes problemas esta vez. Incluso si el pequeño inmortal no puede destruir la capital imperial mongol Yuan, al menos los hará sufrir mucho. Matar a Temujin puede ser poco probable, pero el Yuan mongol probablemente perderá cientos de miles de soldados de élite más. Después del pequeño inmortal, quizás la era esté a punto de cambiar. Estallaron discusiones, todos llenos de emoción y asombro. Una persona contra una nación. Si Nin Chanch realmente pudiera obligar al yuan mongol a inclinar la cabeza él solo, entonces las 9 provincias podrían entrar en una nueva era, la era del Dao inmortal. En la antigüedad, las 9 provincias florecieron con artes marciales y sectas erguidas. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfeng. C. 257. Capítulo 257.
Solo más tarde, cuando alguien desarrolló el poder de las formaciones militares, surgieron rápidamente dinastías que reprimieron las sectas marciales. Posteriormente, el Jianghu fue subyugado por la corte imperial. Pero ahora, la aparición del Dao inmortal podría devolver a las 9 provincias a una era donde el poder supremo residía dentro del individuo. Los ojos de los expertos de Jianghu ardían de intenso fervor y anticipación. Bai Yi y Wang Qian, sin embargo, intercambiaron miradas, sintiéndose algo fríos. La última mirada de Ning Chanch en su dirección fue demasiado aterradora, ni siquiera se habían atrevido a mirarlo a los ojos. Ning Chanch había descubierto claramente el gran ejército Inrentu desde el principio. Si el Gran Yin no hubiera albergado intenciones maliciosas, su destino podría haber sido el mismo que el del ejército lobo celestial. Este pequeño inmortal es verdaderamente insondable. Bai Yi tragó fuerte, algo temeroso. Con el paso de los años, solo sintió ese terror por parte del primer emperador. Ahora bien, había otro. Los dos se miraron. Ver el alivio en los ojos del otro. Afortunadamente, hoy no tenían mala voluntad, de lo contrario las consecuencias habrían sido nefastas. Wang Qian no pudo evitar forzar una sonrisa amarga. General Bai, ¿cree que puede destruir la capital imperial mongol Yuan? El rostro de Bai Yi era grave. Sacudió lentamente la cabeza. No estoy seguro. Pero sé que las 9 provincias están a punto de cambiar. Independientemente de si el pequeño inmortal finalmente destruye la capital imperial mongol Yuan, esto es un gran golpe para la autoridad imperial. Solo habrá 2 resultados. Wang Qian sintió un temblor violento en su corazón. ¿Qué quieres decir? Primero, todas las dinastías harán todo lo posible para destruir al Dao inmortal. Los emperadores temerán su existencia, un miedo potencialmente mayor que su deseo de longevidad. En segundo lugar, el poder imperial y el Dao inmortal coexisten, o incluso se vuelven subordinados al Dao inmortal, marcando el comienzo de las 9 provincias en una nueva era. ¿Cuál de estas 2 posibilidades se haga realidad depende del curso específico del viaje del pequeño inmortal a la capital imperial mongol Yuan? Al escuchar el débil suspiro de Bai, el cuero cabelludo de Wang Qian hormigueó. No fue estúpido y lo entendió de inmediato, horrorizado. Si el pequeño inmortal realmente destruye la capital mongol, todos los emperadores estarán llenos de reverencia. Si apenas logra protegerse, podría enfrentarse a una coalición de dinastías. Bai asintió solemnemente. En efecto. Aunque odio admitirlo, a los gobernantes siempre les ha resultado difícil tolerar cosas que escapan a su control. Wang Qian estuvo profundamente de acuerdo. La razón por la que los emperadores toleraron la existencia de Jianghu fue porque los ejércitos podían reprimir a los inmortales terrestres. Incluso los principales expertos de las 9 provincias tenían controles y equilibrios, lo que no representaba ninguna amenaza para el gobierno dinástico. Pero el Dao inmortal era diferente. A medida que Ning Chanch mostraba una fuerza cada vez más aterradora, que culminó con la aniquilación del ejército lobo celestial de 1 millón de hombres, se había llegado a un punto crítico. Vamos. Debemos comunicar esta noticia a Su Majestad lo antes posible, para que pueda tomar una decisión. En el fondo, ni Bai ni Wang Qian querían convertirse en enemigos de alguien como Ning Chanch. Era simplemente demasiado aterrador. Las figuras partieron una tras otra, con la tarea de difundir los impactantes acontecimientos del día para que el mundo los conociera. En el pico Tianzu de Wudan. Los discípulos de Wudan regresaron de manera ordenada, reanudando su práctica marcial y sus tareas como de costumbre, aunque la emoción interna de presenciar una escena tan grandiosa fue difícil de disipar de inmediato, lo cual era normal. Mientras tanto, Zhang Sanfeng llevó a Ning Chanch a un lado. Su rostro quedó grabado por la preocupación. Chanch, voy a la capital imperial mongol Yuan en 7 días, quizás. Le preocupaba que su discípulo pudiera sufrir una pérdida. Sin el apoyo del Circumventing Stars Formation Sword Array, si su discípulo fuera solo y cayera en una trampa, sería problemático. El maestro irá contigo. Todos asintieron lentamente en señal de acuerdo. Se ofrecieron a ir juntos. No porque desconfiaran de Ning Chanch, sino porque el cuidado generaba preocupación. Además,
La dinastía mongol Yuan había existido durante muchos años. Su fundación era incomparable a la de una secta. Si fueran juntos, al menos podrían ayudar a solucionar problemas menores. Nin Chang sonrió levemente. El maestro no necesita preocuparse. No lo olvides, tu discípulo colocó el conjunto de espadas de formación de estrellas evasivas. Si no tenía confianza, ¿cómo podría ir solo? El maestro y los demás deberían simplemente proteger a Wudang. De lo contrario, si alguien con malas intenciones intenta colarse en Wudang, también sería problemático. Esto fue solo una excusa. Una vez que se difundió la noticia de que Nin Chang aniquilaría al ejército lobo celestial, compuesto por 1.000.000 de hombres, probablemente nadie en las 9 provincias se atrevería a poner un pie en Wudang nuevamente, percibiéndolo como una fuerza monstruosa. Además, Nin Chang dejaría medidas de protección en Wudang. Incluso si alguien verdaderamente ciego viniera en busca de problemas, solo buscaría la muerte. San Sanfeng y los demás solo pudieron ofrecer sonrisas irónicas. Nin Chang sonrió y agitó la mano, indicando que no era necesario. La aniquilación del ejército lobo celestial, compuesto por 1.000.000 de hombres, dependía del poder de la formación de espadas. Su propia fuerza no había sido demostrada en absoluto. Utilizaría la dinastía mongol Yuan como sujeto de prueba. Tenía una gran confianza en sí mismo. Vine. Como tienes tus propios planes, Chang'e, el maestro no te detendrá. Sang Sanfen suspiró. Tener un discípulo tan destacado tenía sus propias preocupaciones, quería ayudar pero no podía. Nin Chang simplemente sonrió. Una vez resuelto este asunto, gradualmente difundiré los métodos inmortales por todo Wudang. El maestro y los demás pueden prepararse. Puedes empezar a cultivar el arte sensorial que te enseñé antes, no hay nada de malo en ello. Mientras Nin Chang hablaba, los ojos de todos se iluminaron. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfeng. C258. Capítulo 258. Esta vez, realmente habían sido testigos del terror del Dao inmortal. Incluso un ejército lobo celestial de 1.000.000 de hombres no era rival. ¡Qué horror! El verdadero poder residía en el individuo, capaz de rivalizar solo con 10.000 soldados. Este también era el plan de Nin Chang. Primero, utilice a Huang Rong y los demás como pruebas, luego transforme a Wudang en una secta inmortal, usándola como piedra angular para difundir las enseñanzas por todo el mundo. Ya había logrado algunos resultados, era hora de empezar. Todos se sintieron emocionados. Especialmente Huang San y Xiao Yaozi. Habían apoyado firmemente a Wudang y ahora finalmente había llegado su oportunidad. Nin Chang sonrió y se fue. Todavía necesitaba algunos preparativos antes de dirigirse a la capital imperial mongol Yuan en 7 días. Además, esta vez no se trataba solo del Yuan mongol. Sabía que los planes del emperador Min tampoco serían insignificantes. De lo contrario, como pudo el ejército lobo celestial, compuesto por 1.000.000 de hombres, haber llegado tan descaradamente a las puertas de Wudang? Un brillo frío brilló en los ojos de Nin Chang mientras miraba hacia la capital imperial de la Gran Min. Las puntuaciones debían resolverse una por una. Primero, destruir la capital imperial mongol Yuan. Extendió la mano y extrajo la esencia del 1.000.000 de soldados, sangre y carne que habían sido purificados anteriormente por el fuego verdadero Samadhi. La luz de la sangre se disipó lentamente, revelando una gota de sangre increíblemente vibrante ante Nin Chang, llena de una sed de sangre abrumadora y condensada. Tal vez, esto pueda usarse para refinar un tesoro espiritual para restringir el aura asesina de la formación militar. Un pensamiento se agitó en la mente de Nin Chang. Nunca le importó la rectitud o la maldad de las técnicas, si se usaban para el bien, eran buenas. Sin dudarlo, convocó el horno de recolección de espíritus montañas ríos, y el fuego verdadero Samadhi ardió dentro del pabellón de las escrituras. La montaña Wudang permaneció en paz. Pero olas tumultuosas se extendieron por las 9 provincias. Noticias del pequeño inmortal Nin Chang aniquilando al ejército lobo celestial de 1.000.000 de hombres antes de que se extendiera el pico Tianzu, causando enormes terremotos de choque.
Todos dudaban de sus propios oídos. ¿Estás diciendo que el pequeño inmortal convocó 100 milis de espada estelar y 3 milis de espada pagoda, aniquilando por la fuerza al ejército lobo celestial de 1 millón de hombres? ¿El ejército de lobos celestiales más elitista de la dinastía Yuan mongol? Voces llenas de incredulidad resonaron en todo el Jianghu, extendiéndose rápidamente desde los grandes territorios Min y antiguos Sui. Sí, escuchaste correctamente. Los ojos del narrador también estaban conmocionados, aparentemente todavía inmersos en la aterradora escena. Lo vi con mis propios ojos. La dinastía mongol Yuan codiciaba el método Dao inmortal del pequeño inmortal. Usando la muerte del tercer príncipe como pretexto, llegaron a Wudang en busca de venganza de nombre, aprovechando el método inmortal en la realidad. Pero ¿quién hubiera pensado que el pequeño inmortal era tan aterrador, y el conjunto de espadas de formación de estrellas evasivas establecido durante el banquete del centenario del maestro Zhang fue tan poderoso? 1 millón de soldados masacrados. Solo pensar en esa escena me pone los pelos de punta. Nunca esperé que el pequeño inmortal fuera tan dominante cuando estaba enojado. Los ojos de la persona sintieron reverencia y luego se volvieron fervientes. No solo eso, el pequeño inmortal declaró que dentro de unos días irá personalmente a la capital imperial mongol Yuan para exigir una explicación, exigiendo que el emperador mongol Temujin presente su cabeza en disculpa. Mientras caían las palabras, siguió un coro de jadeos. Todos quedaron atónitos. Hacer que un emperador rinda cuentas por sí solo, ¡qué audacia! La admiración y la reverencia llenaron los ojos de todos. Este era el sueño de innumerables héroes Jianghu. Y ahora, Ning Chanch lo estaba haciendo realidad. Vamos ahora mismo, debo presenciar esto. Innumerables personas gritaron. Incluso sabiendo que la dinastía mongol Yuan era sin duda una guarida de dragones y una guarida de tigres en ese momento, tuvieron que ir a ver la batalla o arrepentirse de por vida. El Jianghu fue sacudido por terremotos. Las palabras casuales de Ning Chanch conmovieron los corazones de innumerables personas. Los inmortales de la tierra del Dao, el máximo marcial, también se sorprendieron. Pero los más sorprendidos fueron los distintos gobernantes de la dinastía. Cuando llegó el informe urgente de Bai y Wangjian, en lo alto del pabellón que llega al cielo, Jin Zheng, emperador Inzi Huang, por primera vez ignoró su compostura, su rostro dominante palideció de conmoción e incredulidad. ¿Es cierta esta noticia? ¿El ejército lobo celestial de 1 millón de hombres realmente cayó en manos del pequeño inmortal? Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Feng. C259. Capítulo 259. Me estás diciendo la verdad absoluta, escúpelo, ahora. En ese momento, los majestuosos ojos de Jin Zheng estaban muy abiertos y miraban intensamente a Cao Gao frente a él. La conmoción total y la incredulidad se arremolinaban profundamente en sus pupilas. El corazón de Cao Gao golpeó sus costillas. Temblar. Bajó rápidamente la cabeza, sin atreverse a mirar hacia arriba, con la mente tambaleándose como un mar azotado por una tormenta. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años han pasado desde que su majestad mostró tal asombro? Nunca perdió la compostura ante sus súbditos, pero ahora, había hecho una excepción. Una excepción por culpa del pequeño inmortal. Cao Gao no pudo evitar respirar profundamente. Silbidos. Pero no se atrevió a dudar y rápidamente se inclinó aún más. Su majestad, esta noticia llegó directamente de los generales Bai y Wangjian. A través del sistema de inteligencia Nat Blood Ladder, no hay absolutamente ningún error, lo vieron con sus propios ojos. El informe dice, el ejército del lobo celestial, compuesto por 1 millón de hombres, condensó el alma del lobo celestial, pero... Cao Gao habló rápidamente, pero Jin Zheng no podía esperar. Vaya. Le arrebató el pergamino de inteligencia de la mano a Cao Gao, y sus ojos escanearon 10 líneas de un vistazo. Cuanto más leía, más se le abrían los ojos y el shock en ellos se profundizaba con cada palabra. Finalmente, ni siquiera se dio cuenta cuando el pergamino se le escapó de las manos. Golpe. Cao Gao se apresuró a recogerlo, comprendiendo completamente el choque sísmico del emperador.
Cuando el propio Cao Gao recibió el informe por primera vez, su primera reacción fue que se le doblaron las rodillas. Bambolear. Literalmente se había debilitado por el miedo y necesitaba el apoyo de una sirvienta para evitar desplomarse. Le llevó un buen tiempo recuperarse lo suficiente como para correr aquí e informar al primer emperador. Borrando a 1.000.000 de soldados con un movimiento de su mano. ¿Existe realmente una persona tan monstruosa en este mundo? ¿El Dao inmortal es realmente tan insondable, más allá de la comprensión mortal? Esta fue la primera vez que el primer emperador quedó tan profundamente conmocionado. A diferencia de antes, no importaba cuán poderoso pareciera Ning Chanch, todavía estaba dentro del ámbito de la comprensión. Pero este nivel de fuerza destrozó por completo su imaginación. Una vez algo estuvo fuera de su control. Una vez que esa sensación de tener todo planeado, todo a su alcance, desapareció, el primer emperador parecía poco diferente de un hombre común y corriente atrapado en una tormenta. El informe detalla claramente el aterrador poder de Ning Chanch. 100 milis de espada estelar, 3 milis de espada pagoda. Aniquilando a 1.000.000 de soldados. Sin una pizca de misericordia. Tal fuerza y audacia sorprendieron incluso al primer emperador. Una sonrisa irónica y amarga tocó sus labios. Jaja. Suspiro. Parece que, todavía subestimé a este pequeño inmortal. Al principio pensé que con sus habilidades podría, como mucho, escapar ileso. Incluso estaba planeando que Wang Jian y Bai ofrecieran algo de ayuda oportuna, pero nunca esperé. Golpea ligeramente el reposabrazos con el puño. Él desafía toda lógica mundana. Un hombre contra 1.000.000, y ganó, los aniquilé. Un monstruo, verdaderamente, un monstruo incomparable, como no se había visto en mucho tiempo. El primer emperador meneó la cabeza repetidamente. Tuvo que admitir que había juzgado mal. Con tanta fuerza, Ning Chanch equivalía prácticamente a un ejército de élite altamente móvil de 1.000.000 de personas. Un hombre que vale 1.000.000 y que podría aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. El nivel de amenaza se alcanzó al máximo. Podrías decir. Este fue verdaderamente un hombre contra una nación. Y lo que es peor, el informe también afirma que en unos días, Ning Chanch tenía la intención de ir a la capital imperial mongol Yuan, para decapitar a Temujin. Ante este pensamiento, la gravedad y la profunda aprensión nublaron los ojos de Jin Zeng. Independientemente de si este pequeño inmortal estaba genuinamente confiado o simplemente fanfarroneaba, el gran poder demostrado al aniquilar a 1.000.000 de soldados era innegable. A diferencia de la especulación anterior de Bai de que las dinastías podrían unirse contra Wudang, Jin Zeng descartó instantáneamente esa noción. Él lo sabía. Ning Chanch ya se había establecido. ¿Qué podría hacer ahora el poder combinado de las dinastías? ¿Podrían reunir 10 millones de soldados de élite para aplastar a Wudang? Eso no era realista. Incluso si destruyeran Wudang, Ning Chanch podría vagar libre, convirtiéndose en una amenaza aún mayor. El primer emperador lo vio claramente. Tuvo que atenerse a su decisión original, el pequeño inmortal solo podía hacerse amigo. Pase el pedido, dígales a los 2 generales que vigilen de cerca la situación en la capital mongol del Yuan. El ejército de Ren Tu no se retirará todavía. Haz que acampen 100 li en las afueras de Wudang. Si alguien se atreve a atacar a Wudang mientras el pequeño inmortal está fuera, debe bloquearlo, absolutamente. Jin Zeng comandó, con la voz pesada. Cao Gao tembló internamente y su asombro por el pequeño inmortal alcanzó su punto máximo. Gulp, cuando había visto al primer emperador tratar a alguien de Jiangu con tanta deferencia. Todo estuvo dictado por la fuerza del pequeño inmortal. Con suficiente poder, incluso los emperadores de las 9 provincias tuvieron que ceder. Él podía verlo, el primer emperador estaba haciendo su apuesta temprano. Ni siquiera tuvo que esperar el resultado en la capital mongol, ya estaba seguro de que el ascenso de Ning Chanch era imparable. Este sirviente, obedece. El primer emperador miró hacia el horizonte, con expresión compleja, murmurando para sí mismo, las 9 provincias, están entrando en una nueva era, ¿no es así? Él podía preverlo. Independientemente del resultado esta vez,
mientras Nin Changch regresara ileso de la capital mongol, el estatus de Wudang y Nin Changch se dispararía. Ascenderían desde un mero terreno sagrado de Jiangbo hasta un nivel capaz de estar hombro con las principales dinastías. Incluso, si Nin Changch realmente decapitó a Temujin, entonces. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfeng. C260. Capítulo 260. Wudang y Nin Changch colgarían muy por encima de las 9 provincias, convirtiéndose en una existencia única y especial, superando a las dinastías mismas. Ante ese pensamiento, ni siquiera el primer emperador pudo evitar estremecerse, con un destello de pavor en sus ojos. Temujin ha reunido el Dao imperial durante mucho tiempo, y tiene a la guardia imperial y la fortuna de la dinastía protegiéndolo. El pequeño inmortal no puede matarlo, ¿verdad? Por alguna razón, su habitual confianza en sí mismo flaqueó por primera vez. Gran Ming. Capital imperial. La atmósfera dentro del palacio era increíblemente sofocante. Las doncellas del palacio y los eunucos caminaban sobre cáscaras de huevo, aterrorizados de causar problemas. Todos sabían que el Hijo del Cielo estaba reprimiendo un volcán de rabia, y tal vez incluso miedo. Su Hu Zhao miró fijamente el mapa de sus territorios, con una expresión terriblemente oscura. Inútil, basura, todos ellos. Su voz es un gruñido bajo y peligroso. ¿Qué ejército lobo celestial, lobos esteparios, solo un montón de basura, un gran ejército de 1 millón, aniquilado por un solo hombre, ¡ja, qué broma! Su mente era un mar embravecido mientras maldecía interiormente. Aunque las palabras no fueron pronunciadas en voz alta, los sutiles espasmos de sus músculos faciales delataron la tempestad interior. El estudio imperial parecía estar bajo una inmensa presión, justo antes de una violenta tormenta, lo que dificultaba incluso respirar. El eunuco jefe mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a levantarla. Él lo sabía. El emperador estaba asustado. Temblar. Como confidente de confianza, conocía los planes del emperador Ming contra Wudang durante los últimos meses. Solo en el último año, decenas de cartas secretas volaron de ida y vuelta con el yuan mongol, lo que implicó diversos intercambios de beneficios. Incluso había escoltado personalmente a enviados mongoles para reunirse con el emperador Ming. Sabía que el emperador había invertido mucho en conspirar para los métodos inmortales de Wudang. Pero nunca esperó este resultado. El ejército lobo celestial de 1 millón de hombres del yuan mongol, masacrado. Y todo por una sola persona. Ese pequeño inmortal había demostrado un poder trascendental, sorprendiendo a todos. Aunque había confiado en la base de formación de espadas de Wudang, aún así dejó a innumerables personas absolutamente horrorizadas. Su Majestad, el eunuco jefe comenzó, con la voz temblando como una hoja. El pequeño inmortal, Nin Changch, aunque destruyó el 1.000.000 de soldados del lobo celestial, dependió en gran medida del poder del conjunto de espadas de formación de estrellas eludientes. Según la inteligencia de la Guardia del Brocado, tanto Elis de la espada estelar como Elis de la espada de la pagoda se originaron a partir de la formación. Solo, el pequeño inmortal, probablemente no posee un poder tan inmenso. El eunuco principal hizo todo lo posible para calmar al emperador, su voz apenas por encima de un susurro. Su Hu Zhao giró, su rostro estaba tan oscuro que parecía que podría gotear tinta de él. ¿Crees que una figura como Nin Changch parece un idiota? Si no tenía confianza, ¿por qué iría solo a la capital imperial mongol Yuan? El eunuco jefe inmediatamente se inclinó con fuerza. Golpe. Este esclavo no se atrevería. No. Es solo que, este esclavo pensó, quizás no deberíamos verlo como demasiado aterrador. Nuestro gran Min es poderoso y próspero, ¿cómo puede compararse el yuan mongol? Ejércitos como el lobo celestial, nuestro gran Min tiene muchos. Además, esta vez, nosotros, no atacamos directamente a Wudang, añadió con cautela. Su Hu Zhao resopló fríamente. ¿Necesito que me enseñes? Sin embargo, su tono se relajó ligeramente. Su expresión pasó de tormentosa a grave mientras consideraba cuidadosamente. Honestamente,
cuando recibió la noticia por primera vez, había estado atónito durante mucho tiempo, sintiendo incluso una pizca de terror. Aniquilando a 1 millón de soldados, ¿y él mismo había estado haciendo movimientos furtivos contra semejante personaje? Si Ning Chanch decidiera seguir adelante con el asunto, definitivamente habría fricciones. Pero, después de todo, era el emperador de la Gran Min, que gobernaba vastas tierras, rodeado de funcionarios capaces y generales feroces, protegidos por ejércitos de élite. No había razón para temer a un simple artista marcial de Jiangu. HMPH. No importa lo aterrador que sea el Dao inmortal, incluso si puede luchar contra 1 millón solo, me niego a creer que pueda venir a mi capital imperial y matarme. Su Hu Sao se burló. El increíblemente denso y del dragón imperial que lo rodeaba restauró significativamente su confianza. Transmite las órdenes, movilicen al ejército del dragón dorado y al ejército del Fénix de Fuego a la capital, fortalece las defensas de la Guardia Imperial. Recordemos a todos los inmortales de la tierra sirviendo a la corte imperial. Vigila muy de cerca la capital mongol Yuan, reporta cualquier información inmediatamente. El eunuco jefe se inclinó respetuosamente. Este sirviente obedece. Luego preguntó con atención, Su Majestad, con Ning Chanch yendo a la capital mongol, Wudang será vulnerable. Deberíamos. Su Hu Sao reflexionó por un momento y luego dijo fríamente, Ning Chanch no pasaría por alto eso. Probablemente haya dejado trampas, esperando que alguien lo suficientemente tonto lo intente. Solo espera en silencio. Vea cómo se desarrollan las cosas en la capital mongol y luego decidiremos nuestro próximo paso. Un destello complejo apareció en sus ojos. Nunca imaginó que algún día un artista marcial de Jiangu lo obligaría a arrinconarse de esa manera. Aunque desestimó verbalmente la amenaza, si realmente no le importaba, ¿por qué movilizaría sus ejércitos haces en la capital? Sabía que su alianza con el Yuan mongol no era un secreto perfecto. Si el Yuan mongol realmente sufriera un desastre, al Gran Min probablemente no le iría mucho mejor. En ese momento, un leve rastro de arrepentimiento se coló en el corazón de su Hu Sao. Pero ahora no había vuelta atrás. Solo podía esperar que Temujin pudiera resistir. Entonces el resultado no sería tan malo. Capital imperial del Yuan mongol. El aire estaba cargado de tensión, como si en su interior se estuviera gestando una tormenta colosal. Todo el mundo lo sabía, el cielo había caído. Los rostros mostraban una mezcla caótica de dolor, rabia, miedo, conmoción y frenesí. Desde los más altos nobles hasta la gente común, todos lo sintieron. Había un dicho en las 9 provincias. El pueblo mongol Yuan, incluso el campesino más común, llevaba en sus venas sangre de lobos salvajes. Este dicho era cierto.